Real FM presenta Un tiempo especial. Un encuentro diario y personal con Dios. Tiempo con Dios. Esta mañana estamos listos una vez más para compartir nuestro tiempo con Dios el día de hoy. Y queremos esta mañana pues recordar siempre que estamos estudiando el libro de Hechos. En este caso pues ya hemos llegado al capítulo, déjeme ver por acá, estamos hablando ya del capítulo 16 de Hechos. Hemos visto 16 capítulos de este libro que narra los inicios de la iglesia, ya como parte de lo que es el movimiento que hoy conocemos como cristiano evangélico. Y hoy pues hay una historia que queremos continuar. El día de ayer veíamos la historia acerca del carcelero y de Pablo. ¿Se recuerda usted que veíamos que en el caso de el carcelero, pues él era como el guardia de aquel lugar? Y llegaron a dejar a Pablo y a Silas en aquel lugar. Dice que los azotaron, los golpearon y los metieron en la cárcel, al calabozo, dice, más profundo, al que estaba más allá escondido, en lo más remoto de la cárcel, y los pusieron en los cepos. Y lo que llama la atención de esto es que la misma historia dice que de repente estos hombres, cuando estaban ahí, dice que estaban cantando himnos a Dios, y dice que los presos oían. Cuando ellos estaban cantando, dice que vino un terremoto de una manera increíble y los cimientos de la cárcel dice que se sacudían, y al instante dice que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Escúchelo bien, dice que las cadenas de todos, no solamente de Pablo y de Silas, sino también dice que de todos los que estaban ahí, dice que se abrieron y se cayeron las cadenas. Entonces, hay algo muy interesante cuando nosotros vemos esta historia, porque dice que el carcelero dice que despertó y al ver, dice, abiertas las puertas de la cárcel, dice que sacó su espada y estaba listo para quitarse la vida. Cuando de repente allá al fondo dice que alguien le gritó, Pablo le dijo, no te hagas daño. Y él le dijo, todos estamos aquí. Es increíble cómo la influencia de Pablo mantiene a los presos en donde están. Recuerde que el único inocente y que no había hecho nada ahí era Pablo y Silas. Los demás seguramente algo tendrían que haber hecho por estar metidos en la cárcel. Sin embargo, llama la atención saber de que Pablo les dice, me imagino que después que sacudió el terremoto, porque en el versículo anterior, no de por gusto, afirma, y la Biblia hace un énfasis donde dice en el versículo 25, dice, y los presos, dice, los oían. Esta gente estaba seguramente con las espaldas golpeadas, maltratadas, pero ellos dice que cantaban himnos a Dios. El sufrimiento, ellos dijeron, no, ¿para qué nos vamos a quejar? Vamos a alabar mejor. Mire qué interesante lo que es este hombre. Y sucedió la historia cuando él de repente los vio a todos y se postró a los pies de Pablo y Silas y le dijeron, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y es ahí donde viene la famosa frase aquella que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hoy continuamos con esa historia, y es que dice que en el versículo 33 del capítulo 16 de Hechos, dice que el carcelero, dice, tomándolos en aquella misma hora, después que él ya pues había confesado y se había pues aceptado a Jesús, dice que en aquella misma hora
de la misma noche, les lavó las heridas. Dice, mire, Pablo y Silas estaban heridos y enseguida se bautizó con todos los suyos, dice, y luego los llevó a su casa, les puso a la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir, suelta a esos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo y les dijo, los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Luego viene otra parte de la historia cuando dice, Pablo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos liberan encubiertamente. No, dice Pablo, por cierto, sino ellos vengan a sacarnos. Entonces los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo, dice, al oír que eran romanos. Fueron y se excusaron, lo sacaron y le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, dice, ellos saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Es increíble cuando nosotros, la motivación que nos mueve al evangelismo es algo más, no solamente porque el pastor lo dice, no solamente porque mi líder me está exigiendo, sino porque esto nace. Una pregunta interesante es, ¿qué se necesita para evangelizar a toda una casa? ¿Se imagina usted qué se necesita? Dice que en primer lugar se requiere al Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el poder del Espíritu Santo y sin la presencia de Él, quizás a lo mejor Pablo y Silas no habrían podido expulsar el demonio de la esclava, y de ahí fue donde ellos llegaron a la cárcel. Y es donde muchas veces nosotros debemos de pensar. Después dice que ellos llegaron a ese lugar. En segundo lugar, ¿qué se requiere para evangelizar a toda una casa? Se requiere sacrificio, se requiere valentía. Mire cómo son las cosas. Ellos estaban dispuestos a ir y predicar el evangelio sin vergüenza y sin miedo. Muchas veces los cristianos sufrimos de vergüenza y de mucho miedo para poder evangelizar. Y número 3, en tercer lugar, lo que necesita usted o lo que necesitamos nosotros para poder evangelizar una casa completa, se requiere sacrificio y compasión. Si usted no tiene compasión por las personas, créame que a nadie, absolutamente a nadie, usted le va a hablar de Jesús. Usted puede tener el vecino, la vecina, usted ve que necesita de Dios, pero usted no se va a preocupar por ello, porque no tiene compasión. Porque se requiere sacrificio también, un sacrificio no solamente mío espiritualmente, sino físico muchas veces también. Sus momentos de comodidad, sus momentos de descanso, los vamos a tener que sacrificar para poder nosotros ir y evangelizar a las demás personas. No tenemos que dejar de escapar nosotros de las oportunidades que nos dan las personas para poderlas evangelizar. Pablo y Silas estaban en la cárcel. No estaban en una cárcel bonita, ni siquiera estaban en un lugar, se podría decir que solamente los fueron a tirar, sino que exactamente, ¿sabe usted qué es esa cosa que menciona la Biblia ahí que dice cepos? Esos instrumentos eran usados como una tortura, porque en ese entonces, pues acuérdese que ustedes, las personas que estaban en las cárceles, eran personas que realmente necesitaban pues ser un poco corregidos, y de repente uno dice, ¿qué será eso de un cepo? Bueno, los cepos realmente son, como le decía yo, parecidos a las cosas que se ven en la televisión, como esas barras esas bolas de hierro que le ponían antes a las personas. Eso realmente es un cepo, parecido a eso. Es como si usted se mueve, pues realmente
no va a poder hacer nada. Eso es increíble cómo puede funcionar una cosita de estas. Y ellos estaban con eso, y en medio de todo eso ellos decían que cantaban himnos a nuestro Dios. Pero ¿dónde está la clave? ¿Dónde está el momento mágico en todo esto? ¿O dónde está la fantasía y todo esto en esta historia? Sabe que una de las cosas increíbles y es de que Pablo y Silas hacían las cosas por amor. Y la Biblia nos dice en Corintios 13 que dice que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. A veces nosotros nos confundimos y a veces decimos que está hablando del amor entre parejas. No, está hablando de un amor incondicional. Si nosotros decimos que amamos a Dios, es increíble saber de que muchas veces decimos que lo amamos y ni siquiera estamos dispuestos a sacrificar ni un poquito por Dios. Es increíble ver personas que dicen yo amo a Dios y cantan alabanzas y dicen Cristo yo te amo y comienzan a decir un montón de cosas y Dios dice arriba qué bonito cantan. Pero de repente cuando tienes que demostrar realmente que amas a Dios, es cuando ya tu alabanza se te ha olvidado, el canto que tenías en la iglesia, que era tu preferido, donde decía Cristo te amo, de repente se te olvida. Y es increíble que aún en medio de tanta circunstancia, los resultados de esto, ¿qué fueron? Dice que el carcelero con toda su familia, dice que fueron bautizados. Mire, palabra dicha por Pablo y se cumplió. Le dijo, cree, le dijo, y serás salvo tú y tu casa. Dice que todos los de la casa de este carcelero, dice que fueron salvos. Toda una familia completa conoció a Jesús. ¿Por qué? Porque hubo alguien que estuvo dispuesto, primero, a llenarse del Espíritu Santo, segundo, a predicar con valentía el Evangelio, y tercero, sacrificarse y tener compasión por las personas. Esta mañana cierro nuestro tiempo con Dios con una pequeña historia. En una ocasión se dice que había una joven que había padecido de parálisis cerebral y trabajaba en un restaurante. Alguien con curiosidad por conocer la razón por la que, pese a las consecuencias de su parálisis, tenía que trabajar, le preguntó y le dijo, ¿no te cuesta trabajar en este lugar? Y entonces ella respondió con una sonrisa en sus labios y él le dijo, no, para nada. Trabajo, le dice, porque puedo ganar dinero. Ah, ¿en serio?, le dijo la otra persona. ¿Y para qué necesitas tu dinero? Y ella le contestó y le dijo, me gustaría ganar mucho dinero, le dice, para comprarle cosas a mi mamá, porque ella ha sufrido mucho por mí y yo quiero pagarle por lo menos un poco de lo que ha sufrido conmigo. Dios ha dado todo por nosotros, ha dado hasta su Hijo único. Al Rey de Reyes y Señor de Señores le costó su propio Hijo el salvar a la humanidad. No es posible que nosotros como cristianos nos hagamos del ojo pacho y decir, no voy a evangelizar porque no es lo que yo quiero. No se trata de eso. Dios ha sufrido mucho por nosotros. Y es injusto, es ingrato que nosotros como cristianos ahora no queramos sufrir nada por Jesús. Es ingrato que nosotros ahora queremos que las cosas sucedan, solamente queremos las bendiciones, pero no queremos alcanzar también todas las cosas que significa antes de llegar a la bendición.
Esta mañana yo le invito que si de alguna manera Dios ha hablado a su vida, lo ponga en práctica. Estos discípulos que se mencionan en Hechos son gente valiente, gente llena del Espíritu Santo. Y lo único que nosotros ahora podemos hacer es tratar de imitarlos, para que este mundo pueda llenarse de esperanza, de paz y de la presencia de Dios. Tiempo con Dios. En Real FM te toca. Hasta la próxima.